Bueno, buenas tardes a todos, gracias por conectarse. La idea de la charla de hoy es hablar un poco de lo que es infertilidad masculina. Los objetivos de esta charla son hablar de lo que es definición y epidemiología de la infertilidad, bases fisiológicas de la fertilidad que nos van a ayudar para entender un poco más los métodos diagnósticos que vamos a tener, cómo se realiza la evaluación del hombre infértil, y finalmente el tratamiento dirigido a la patología subyacente que la esté produciendo. Así que, bueno, empezamos, si les parece. La Organización Mundial de la Salud la define como la imposibilidad de concebir un hijo habiendo mantenido relaciones sexuales por un año o más, de manera regular y sin utilizar métodos anticonceptivos. Se sabe que hasta el 15% de las parejas en edad reproductiva pueden llegar a presentar infertilidad, y de estos, hasta un tercio, o sea, más o menos un 30%, es consecuente a factores masculinos. El otro 30%, el otro tercio, es consecuente a factores femeninos, y finalmente el tercio restante es consecuente a factores que provienen de ambos sexos. De esto se desprende el concepto de lo que es potencial de fertilidad. Una persona puede ser fértil con una pareja y puede no serlo con otra, es decir, cada persona tiene su capacidad fértil, que cuando se junte con la de su pareja y se supera cierto umbral, van a lograr la concepción. También de esto se desprende la importancia de siempre realizar una evaluación de la pareja, de la mujer, ¿sí?, a la hora de hablar de infertilidad. Pasando a lo que es fisiología, conceptos básicos para entender esta patología, tenemos la importancia del eje hipotálamo-hipofisio-gonadal. Por parte del hipotálamo va a producirse la hormona liberadora de gonadotrofinas, que va a actuar sobre la hipófisis anterior, y esta a su vez va a producir hormona luteinizante y folículo estimulante, que van a tener una acción sobre el testículo. La hormona luteinizante va a actuar puntualmente en las células de Leydig, y esta van a producir testosterona, y la hormona folículo estimulante va a actuar sobre las células de Sertoli, que van a trabajar en lo que sería el mantenimiento de la espermatogénesis, que ahora vamos a hablar un poquito más adelante. Es importante tener en cuenta que tanto el estradiol como la testosterona van a tener un feedback negativo sobre la hormona liberadora de gonadotrofina, y con esto una regulación del eje. Otra hormona que es importante también recalcar su rol en todo esto es la prolactina, ya que va a tener también un feedback negativo sobre la hormona liberadora de gonadotrofina, y puntualmente va a actuar a nivel del testículo aumentando los receptores de las células de Leydig, y también interviniendo en lo que sería con la libido del hombre. A nivel testicular tenemos dos funciones principales, que es una función endocrina y una exócrina. La función endocrina es la producción de testosterona. Esta se va a catabolizar por la enzima 5-alfa reductasa en dihidrotestosterona, que es un andrógeno que es más potente, digamos, que la testosterona, y por medio de la enzima aromatasa se va a catabolizar estradiol, que como dijimos va a tener un efecto regulador sobre el eje. Por otro lado, van a producir inhibina y activina, que van a producir un feedback negativo y positivo respectivamente sobre la hormona folículo estimulante. Con respecto al rol exócrino del testículo, es puntualmente la espermatogénesis. La espermatogénesis es el proceso de diferenciación celular, es decir, por el cual una célula que es poco diferenciada, como es la espermatogonia, una célula madre, se convierte en una que es altamente diferenciada, como es el espermatocito y la espermátide, finalmente, en este proceso. Todo este proceso se lleva a cabo en los túbulos seminíferos, que están compuestos por células germinales, que son las células progenitoras, y por células de Sertoli, que como dijimos van a dar el mantenimiento a este proceso, y entre estas ambas células va a haber uniones muy estrechas que van a formar lo que conocemos como la barrera hematotesticular. Acá tenemos un gráfico, y como se ve que tenemos las espermatogonías tipo A y tipo B, siendo las tipo B las que van a producir una mitosis, se van a transformar en lo que serían espermatocitos de primer orden, que son células diploides. Estas van a replicar su ADN y van a sufrir lo que es la primera meiosis a espermatocitos de segundo orden, también células diploides. Estas van a llevar a cabo una segunda meiosis, finalmente formando lo que se conoce como la espermátide. A partir de acá arranca otro proceso que se llama espermiogénesis, que es por el cual la espermátide termina su proceso madurativo y se va a convertir en el espermatozoide. Y este proceso tiene varios componentes, como es la formación del flagelo, que es lo que va a proporcionar el movimiento del espermatozoide, la reorganización de las mitocondrias en la porción media del espermatozoide para justamente nutrir ese flagelo, la compactación del material nuclear, y finalmente la eliminación del citoplasma residual. Todo este proceso de la espermatogénesis y la espermiogénesis va a tardar alrededor de 74 días. Y a partir de ahí va a haber dos procesos más, que es la maduración, que es el proceso por el cual los espermatozoides van a adquirir movimiento. Habitualmente esto se lleva a cabo en el epidídimo, pero hay algunos espermatozoides que ya a nivel testicular ya inician a tener cierta movilidad. Y finalmente la capacitación,
que es cambios en cuanto a la motilidad del espermatozoide. Esto se va a producir a nivel del útero de la mujer. Puntualmente en el periodo ovulativo va a producir un aumento de la cantidad de moco y lo va a hacer más líquido, lo que va a permitir que el espermatozoide tenga mayor penetrancia en este, con mayor movilidad, y al mismo tiempo lo va a proteger del pH ácido de la vagina. Habiendo hablado un poco de lo que es conceptos básicos, vamos a pasar a lo que sería la evaluación del paciente infértil. Si bien tenemos múltiples etiopatogenias, como puede ser componentes inmunológicos, consecuente de la varicocele, obstrucciones, trastornos eyaculatorios o endocrinopatías, en fin, hay una gran cantidad, digamos, de posibles factores que van a influir en lo que es la fertilidad masculina. El desafío del urólogo es tratar de identificar aquellas cosas que sean reversibles, que puedan comprometer o no a la salud de la persona, es decir, hay ciertas patologías como un hipogonadismo que se va a presentar con infertilidad, pero también un tumor de hipófisis se puede presentar con infertilidad, por eso es ahí la importancia de recabar cuáles son y hacer un tratamiento oportuno. Identificar las causas que son irreversibles y que vamos a necesitar utilizar técnicas de fertilización asistida para el tratamiento. Causas irreversibles de las cuales no se van a obtener espermatozoides del paciente, entonces hay que proponer algún otro método de concepción a la pareja. Y finalmente causas genéticas, que lo importante de realizar la pesquisa de ellas es poder evaluar, ya que pueden impactar y transmitirse a la descendencia. Entonces siempre es necesario, digamos, hacer la evaluación. Entrando ya a lo que es el diagnóstico, vamos a tener, como siempre, la anamnesis y el examen físico, el espermograma. Acá me detengo un segundo, ya que estas tres cosas, la anamnesis, el examen físico y el espermograma, son el trípode diagnóstico, digamos, para la infertilidad, y a partir de estos tres vamos a tener todo un algoritmo que nos va a llevar a pedir ciertos estudios en base a la sospecha diagnóstica. Estudios complementarios puntualmente del semen, estudios hormonales, estudios genéticos, otros que después vamos a destacar bien cuáles son, y finalmente la biopsia testicular. Entonces, yendo a lo que es la anamnesis, es importante siempre evaluar el historial reproductivo, es decir, antecedentes, embarazos que haya tenido la pareja, tratamientos realizados, estudios previos que haya tenido la pareja, tanto él como la mujer, y antecedentes de abortos. Es importante también evaluar lo que es el historial sexual, en relación a la frecuencia coital que tiene la pareja, la calidad de las erecciones, si hay presencia o no del eyaculado, cómo es el eyaculado, y puntualmente la libido. Antecedentes médicos, sabemos que ciertas patologías van a tener repercusiones negativas sobre la fertilidad, puntualmente lo que sería antecedente de criptorquidia o infecciones de la vía espermática, por ejemplo, una orquitis, una epididimitis, antecedentes de torsiones testiculares, traumas perineales o pélvicos, enfermedades sistémicas como la diabetes, antecedentes de cáncer y con esto tratamientos con quimioterapia o radioterapia que van a afectar a la espermatogénesis, trastornos en lo que es el desarrollo puberal. Es importante hacer un recabado clínico bien completo. Antecedentes quirúrgicos, hablar puntualmente de pensar en posibles lesiones iatrogénicas, digamos, de la vía espermática, consecuentes a hernioplastías, orquictomías, cirugías pelvianas, varicocelectomías, obviamente indagar antecedentes de vasectomía, y siempre tener en cuenta todas cirugías endurológicas, como por ejemplo la R2 de próstata o un láser de próstata, que pueden producir eyaculación retrógrada con el consecuente alteración en la eyaculación. Indagar en posibles tóxicos que tenga la persona, consumo de alcohol, marihuana, cocaína o alguna otra droga ilícita, consumo de medicaciones. Sabemos que el consumo de testosterona o estrógenos va a tener alteraciones en lo que es el eje endocrinológico. Evaluar también si el paciente consume anabólicos, ya que pueden asociarse con atrofia testicular. Alfa bloqueantes, como dijimos previamente, por la posibilidad de que haya eyaculación retrógrada. Y bueno, hay ciertos medicamentos que también van a aumentar la prolactina, como son los inhibidores de la recaptación de serotonina, las benzodiazepinas, algunos antidepresivos que también van a alterar el eje. Y finalmente evaluar lo que son antecedentes familiares, principalmente lo que son síndromes genéticos, por ejemplo, antecedentes familiares de fibrosis quística o síndrome de Klinefelter. Pasando a lo que es el examen físico, vamos a tener inicialmente un examen general, evaluando el hábito corporal, la distribución de vello y de grasa de la persona y la cantidad, esto sospechando en alguna endocrinopatía que pueda tener alguna alteración de ellos, alteraciones en cuanto al pene, anomalías, me refiero puntualmente si tiene enfermedad de Peyronie, alguna curvatura, alguna fimosis que pueda complicar el acto sexual, la longitud del pene, trastornos en cuanto al meato uretral. Recordemos que los pacientes que tienen hipospadias y criptorquías bilaterales podemos estar ante un pseudohermafroditismo.
Los testículos, vamos a evaluar el tamaño. Sabemos que el tamaño testicular ronda entre 4,6 por 2,6 centímetros, con un volumen de 18 mililitros. Y vamos a tener como herramienta el orquidómetro para evaluar el volumen testicular y con esto, bueno, ver los parámetros normales. Testículos por debajo de los 18 mililitros, podríamos estar hablando de testículos hipotróficos. Lo mismo la consistencia, un testículo con menor consistencia se hablaría de un testículo atrófico. Y obviamente anomalías en el examen físico testicular por la presencia de algún tumor. Evaluación escrotal, la pigmentación, los pacientes que son con hipogonadismo prepuberal van a presentar hipopigmentación en el escroto, y palpar la presencia de deferentes y epididimos, recordando que los pacientes con fibrosis quística pueden presentar ausencia de estos. En el examen físico, la presencia de varicocele, con el paciente parado, sentado, en valsalva, como para poder identificarlo, un varicocele clínicamente significativo, y prestar especial atención a aquellos pacientes que tengan atrofia testicular homolateral, y finalmente anomalías en el tracto rectal. Pasando a lo que es el espermograma, nos va a informar sobre las características del semen. Debajo de dichos parámetros es estadísticamente más difícil lograr la concepción, pero no quiere decir que el paciente no pueda tener descendencia, ¿sí? Es solamente parámetros estipulados que, por lo bajo de los cuales sería estadísticamente más complicado. Es necesario siempre tener 2 espermogramas separados por 2 a 3 semanas aproximadamente para tener resultados más fidedignos, y la recolección tiene que hacerse posterior a 48 a 72 horas de abstinencia. Es importante entregarlo dentro de la hora que se fue tomada la muestra, y siempre a temperatura corporal o temperatura ambiente. El mismo puede tomarse por coito o por masturbación, y es importante recalcar a los pacientes que traten de evitar el contacto del semen con alguna sustancia que pueda lesionarlos, por ejemplo, el espermicida de los preservativos. Es importante recalcarles que no utilicen preservativo porque va a tener alteraciones en el espermograma. La Organización Mundial de la Salud propuso parámetros generales, ¿sí? Hablando de lo que es el volumen seminal normal, tiene que ser arriba de 1,5 mililitros, la concentración del esperma tiene que ser mayor a 15 millones por mililitro, el total de espermatozoides en el eyaculado tiene que ser arriba de 39 millones, los móviles tienen que ser arriba del 40%, los móviles progresivos arriba del 32%, la morfología tiene que ser arriba, los normales arriba del 4%, perdón. Esto es el Kruger, ¿sí? Hay algunas alteraciones que pueden, en cuanto a la morfología de los espermatozoides, que puede tener alteraciones en la cabeza, la porción media o en la cola. Y finalmente, evaluar la vitalidad, que tiene que ser arriba del 58%. A partir de estos parámetros vamos a tener una serie de definiciones que me parece importante recalcar, como es la hipospermia, que es el bajo volumen de eyaculado, la aspermia, que es la ausencia de eyaculado, la azoospermia, que es la ausencia de espermatozoides en el eyaculado, la criptosospermia, que es los escasos espermatozoides posterior al centrifugado. Si vemos que hay bajo volumen de espermatozoides en un espermograma, es importante siempre hacerle un centrifugado como para ver si hay menor proporción. Oligospermia, aquellos pacientes que tienen bajo recuento. Astenosospermia, los pacientes que tienen disminución en la movilidad de los espermatozoides. Y finalmente la teratosospermia, la disminución de los espermatozoides con morfología normal. Pasando a lo que son los estudios complementarios del semen, tenemos la leucocitospermia. Es importante mediante la tensión peroxidasa lograr diferenciar aquellos leucocitos de las células germinales inmaduras, ya que por lo tanto, es importante siempre solicitar una tensión peroxidasa. Arriba de 1 millón por mililitro de leucocitos estaría hablando de una leucocitospermia, y esto nos inclinaría a la necesidad de pedir un cultivo u otros estudios asociados. Con respecto al test de anticuerpos antiespermatozoides, vamos a tener 2, el MAR test y el test de Immunomed, que el valor normal de referencia es menor al 50%, y se debe solicitar siempre que hay lesiones en la barrera hematotesticular, por ejemplo antecedentes de traumatismos, o torsiones testiculares, o infecciones a repetición, y se debe solicitar puntualmente si se ve aglutinación de los espermatozoides, una baja movilidad o shaking, que es el movimiento aleatorio sin la capacidad de progresar. Esto puntualmente se ve en un test que no se solicita mucho, que es el test de relación moco-semen, en el cual uno va a evaluar la capacidad de movimiento que tiene el espermatozoide en la cavidad uterina, que cuando está disminuida sería indicación de solicitar el test de anticuerpos antiespermatozoides, leucocitopermia idiopática, y finalmente ante infertilidad de causa desconocida. Con respecto a lo que es fructosa y pH seminal, se va a solicitar siempre que tengamos un paciente que tiene absospermia de sospecha obstructiva. Recordemos que las vesículas seminales van a producir hasta el 90% del componente del semen, y por ende, pacientes que tengan obstrucciones a nivel distal, vamos a ver un bajo volumen. Lo mismo, las vesículas seminales
aportan, digamos, el pH alcalino y la fructosa al semen en general, por eso obstrucciones distales va a haber pH ácido y fructosa baja. Por otro lado, las obstrucciones a nivel proximal vamos a ver un volumen normal, pH alcalino y fructosa normal. Por otro lado, tenemos los estudios de fragmentación del ADN. Esto va a evaluar la calidad y la integridad del ADN de los espermatozoides, y esto va a impactar directamente sobre la capacidad de desarrollo embrionario que van a tener. Hay que solicitarlo y sospecharlo siempre que haya infecciones a repetición, varicoceles, hipertermia, por eso es importante también indagar antecedentes laborales que tenga el paciente, el consumo de tabaco u otros tóxicos, y antecedentes de quimioterapia y radioterapia. El test que se usa es el test de túnel, en el cual se realiza una incorporación de un desoxiuracil trifosfato, que es un desoxinucleótido que está marcado con fluoroseína, que se va a unir a las cadenas de ADN dañadas, y que posterior, analizándolo bajo un microscopio de fluoroseína, se va a detectar aquellas a las cuales se une, ¿no? Un índice de fragmentación del ADN por debajo del 20% se indicaría como normal. Por otro lado, tenemos el análisis de orina post-eyaculado, que se va a solicitar en aquellos pacientes que tienen bajo volumen en el eyaculado, y se sospecha de eyaculación retrógrado. Recordamos aquellos pacientes que toman alfa bloqueantes, como la tolofluxina, van a producir eyaculación retrógrada, aquellos que tienen cirugías de RTU de próstata o láser de próstata, y también en aquellos pacientes que tengan lesiones medulares, que va a producir alteraciones en la contracción del esfínter urinario interno en la eyaculación. Esto simplemente se pide de esta manera, análisis de orina post-eyaculados, y se va a hacer un análisis de orina 1 o 2 horas después de que el paciente haya tenido relaciones o se haya realizado una masturbación. Pasamos a lo que son los estudios hormonales. Vamos a solicitarlos si hay sospecha clínica de endocrinopatía, de esto la importancia del examen físico y la anamnesis completa. En aquellos pacientes que tengan concentraciones espermáticas menores a 10 millones o tengan oligospermia. Y lo que vamos a solicitar inicialmente va a ser la testosterona total y la hormona folículo estimulante. La guía europea recomienda que si hay alguna alteración en cualquiera de estas dos, vamos a suplementarlo solicitando testosterona biodisponible, que es más fidedigna en cuanto al estado androgénico de la persona, hormona luteinizante, prolactina y estradiol. Tanto el estradiol como la prolactina van a tener un feedback negativo sobre el eje, por eso si la prolactina estuviese elevada, el resto de las hormonas va a estar disminuida, lo mismo con el estradiol. Por otro lado, si hay un trastorno testicular primario, un hipogonadismo primario, la testosterona estaría baja y la folículo estimulante y la luteinizante estarían elevadas. Y por otro lado, si hubiese un hipogonadismo secundario, o sea, de origen hipofisiario, vamos a tener toda la serie hormonal disminuida. Pasamos a lo que son los estudios genéticos. Tenemos 3 que son los más relevantes, que es el cariotipo en sangre periférica, el test de mutación del gen de fibrosis quística y los análisis de micro de lesión del cromosoma Y. Con respecto al cariotipo en sangre periférica, es principalmente evaluar en sangre periférica los cromosomas sexuales de la persona. Generalmente los pacientes que vienen con azospermia u oligospermia severa, de al 2 al 15% van a tener trastornos en el cariotipo, y este análisis se realiza mediante la técnica de Fish, y se debe solicitar en aquellos pacientes que tienen sospecha de que en el examen físico detectamos testículos hipotróficos y atróficos, que hay una FSH elevada, azospermia no obstructiva o una oligospermia severa, menos de 5 millones de espermatozoides. El síndrome más habitual es el Klinefelter, que es el 47XXI, y la importancia de realizar este análisis es la probabilidad de que lo herede la descendencia, ¿sí? Entonces siempre es importante hacer este análisis antes de hacer la extracción de la recuperación de espermatozoides. Con respecto al test de mutación del gen de fibrosis quística, este gen se determinó que está en el cromosoma 7. Este es un gen de gran tamaño que codifica una proteína, que es la proteína reguladora transmembranosa de la conductancia de la fibrosis quística. Al ser un gen de gran tamaño, hay chances de que tenga múltiples mutaciones, pero por lejos la más habitual, en un 70%, es la delta F508. De estos pacientes, hasta el 80% van a tener agenesia diferencial. De acá la importancia de hacer un examen físico completo y evaluando bien el escroto. Y esta es una enfermedad que es autosómica recesiva, por eso es de gran importancia evaluar a la pareja, ya que existe la posibilidad de que el hijo tenga fibrosis quística expresada si ambas partes de la pareja tuviesen este gen mutado. Finalmente, vamos a hablar de lo que es los análisis de las microlesiones del cromosoma Y. De 7% de los pacientes que tienen oligospermia y 15 pacientes que tienen azospermia, uno o más pacientes presentan uno o más de lesiones en el brazo largo del cromosoma Y.
Acá se detectaron una serie de zonas, ¿sí? Que es la AZFA, la AZFB y la AZFC, que son las zonas que están íntimamente relacionadas con la espermatogénesis. Esta detección se hace mediante PCR, y por lejos la más habitual y la más común es la de lesión del gen DAS, de la región DAS, en la zona AZFC. Estos pacientes habitualmente pueden llegar a recuperar espermatozoides en la biopsia, contrario a estos pacientes que tienen microlesiones en la AZFA y en la AZFB, que no van a tener recuperación. Es importante, como dijimos anteriormente, el análisis previo a la extracción quirúrgica, ya que todos los hijos varones de estos pacientes que tienen alteraciones en esta región pueden llegar a tener herencia de esta microdeleción. Pasando a otros estudios, tenemos puntualmente lo que son los cultivos y las imágenes. Con lo que es los cultivos, vamos a solicitarlo, como dijimos anteriormente, en aquellos pacientes que tengan leucocitospermia y antecedentes de infecciones o abortos a repetición. Hay que estudiar todo el tracto urinario, iniciando con una orina de primer chorro, para evaluar lo que son los patógenos de la uretra, y de chorro medio, para descartar posibles infecciones urinarias. Espermocultivo, esto va a ser positivo si se detectan más de 1000 bacterias por mililitro de semen, y es importante siempre solicitar gérmenes comunes y micoplasma y uroplasma, que a veces son menos asintomáticos, más asintomáticos, pero de igual manera pueden producir infertilidad. Finalmente, para detectar clamidia, hoy en día el único método, y lo que recomienda la guía europea, es el hisopado uretral. Pasando a lo que son los estudios de imágenes, tenemos la ecografía escrotal con Doppler. La realidad que el uso es bastante limitado, en el sentido de que se va a solicitar en aquellos pacientes que tienen examen físico dudoso. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen un hidrocele de gran volumen, o por algún motivo no se puede llegar a una conclusión en el examen físico, se puede solicitar una ecografía escrotal. Lo mismo para el hallazgo de alguna anormalidad que uno quiere confirmar el diagnóstico, también se puede solicitar una ecografía. En lo que es el varicocele, la realidad que hay una discrepancia en cuanto a si se solicita una ecografía Doppler o no para estos pacientes. Estudios han mostrado que el tratamiento quirúrgico de pacientes con varicocele que no son clínicamente significativos, o sea, que se encuentran solamente por ecografía, no tendrían mejoría en el tratamiento quirúrgico y consecuente en los parámetros seminales. Entonces, la realidad que la guía europea no da una directriz precisa si hay que pedir ecografía o no de rutina. La realidad que con el examen, en teoría, tratando a los pacientes que se encuentran varicocele en el examen físico, serían los que serían clínicamente significativos y tendrían mejoría en los parámetros del espermograma. La ecografía transrectal también la vamos a solicitar cuando hay volumen eyaculatorio bajo o pensamos una azoospermia obstructiva. En este caso vamos a ver una dilatación de las vesículas seminales arriba de 15 milímetros y de los conductos eyaculadores arriba de 2.3 milímetros. Y también, como se muestra acá en la imagen, quistes prostáticos o quistes en la línea media. La realidad que hoy en día, con el advenimiento de la resonancia y el mayor uso de la resonancia, este estudio quedó un poquito en desuso, ya que la resonancia nos otorga buena calidad anatómica y es mucho menos invasivo y evita lo engorroso de este estudio. Lo mismo pasa con lo que es la vasografía, que su utilidad quedó definida para abordar puntualmente en el intraoperatorio, ya que con la resonancia, como dijimos, vamos a tener buenos resultados anatómicos, y se utiliza en el intraoperatorio para ver la ubicación precisa de la obstrucción, para realizar la reversión, si hubiese una estenosis o una obstrucción en la vía diferencial. Y es importante colocar el contraste siempre en sentido contrario al testículo, hacia la vejiga, ya que si se coloca en dirección al testículo puede tener micro lesiones a nivel de los túbulos seminíferos y producir obstrucciones y consecuente azoospermias obstructivas y iatrogénicas, ¿no? Finalmente, dentro de los métodos diagnósticos vamos a hablar de lo que es la biopsia testicular. La realidad es que hoy en día la biopsia testicular como método diagnóstico ya quedó en desuso y se utiliza siempre asociada a la recuperación de espermatozoides, y se va a indicar en aquellos pacientes que son azoospermicos, sea la causa que sea. Hoy en día tenemos el Testis Sperm Extraction, que es el TS que conocemos todos, que se utiliza puntualmente para criopreservación o para hacer tratamientos de fertilización asistida en el momento. Como se ve en la imagen y como bien sabemos, es importante hacer una pequeña incisión a nivel de la túnica albuginia, obtener aproximadamente 3 milímetros de parénquima testicular, con eso alcanzaría, y tener especial cuidado de no comprimirlo con la pinza o con la gasa, y siempre enviarlo a estudio biológico en licor de Bowen. Por otro lado, también tenemos el microtese, que es básicamente la recuperación de espermatozoides bajo el aumento del microscopio. Lo que hace es tomar biopsias focales de zonas donde habría mayor espermatogénesis,
que habitualmente el microscopio se ve como más opaco, el parénquima más opaco y los túbulos más dilatados. La realidad que no hay estudios de calidad que digan, que comparen el micro-TC con el TS, de cuál tiene mejor recuperación de espermatozoides, pero la realidad que los dos están indicados y los dos tienen buenos resultados, así que está también esa variable. Vamos a pasar ahora a lo que es el tratamiento. La idea es evaluar lo que sería el tratamiento en base a la posible hepatogenia, y sabemos que vamos a tener tratamientos médicos, tratamientos quirúrgicos y finalmente de fertilización asistida. Dentro de lo que es tratamientos médicos vamos a tener tratamientos infectológicos, hormonales, tratamientos empíricos, que después vamos a definir bien por qué los llamamos tratamientos empíricos. Estos van a ser con antioxidantes, con moduladores de los receptores de estrógeno y con inhibidores de la aromatasa. Tratamientos quirúrgicos, como la varicocelectomía y las obstrucciones de la vía espermática. Y finalmente fertilización asistida, que tenemos de baja complejidad y de alta complejidad, siendo el de baja complejidad más habitual la inseminación intrauterina, el de alta complejidad la fertilización in vitro y el ICSI. Pasando a lo que es tratamiento médico, obviamente el infectológico va a ir dirigido a infecciones del tracto genital y glándulas accesorias, es decir, una uretritis, prostatitis o orquipididimitis. Es importante llegar a este diagnóstico ya que es una de las potenciales causas reversibles de infertilidad, así que es importante aislar el patógeno y hacer el tratamiento antibiótico oportuno. Hoy en día no se recomienda realizar tratamiento a la leucocitospermia sin patógeno aislado, es decir, que siempre vamos a necesitar un cultivo para indicar el tratamiento oportuno. Y aquellos pacientes que tienen gonorrea y clamidia, recordar que siempre es importante tratar a la pareja. Con respecto a lo que es hormonoterapia, se va a dividir según el hipogonadismo. La realidad es que pacientes con hipogonadismo primario se vio que el tratamiento con hormonas de estos pacientes no va a tener beneficios en los parámetros del espermograma, por eso no estaría indicado, contrario a los pacientes que tienen hipogonadismo secundario, que estos el tratamiento se va a dividir dependiendo si tienen un hipogonadismo que fue prepuberal o postpuberal. En aquellos pacientes hipogonádicos secundarios prepuberales se va a hacer tratamiento inicial con hormona coriónica, gonadotrofina coriónica humana, 1000 unidades internacionales 2 veces por semana, y se va a hacer un control con testosterona cada 2 semanas hasta que llegue a rango fisiológico. Una vez que se llega a rango fisiológico va a iniciar tratamiento con hormona folículo estimulante, que se indica de 75 a 150 unidades internacionales 2 veces por semana, y se va a evaluar la respuesta con el espermograma. El espermograma habría que solicitarlo cada 3 meses, y puede tardar en tener una respuesta hasta los 18 meses, así que hay que hacer controles periódicos. Por otro lado, en el hipogonadismo secundario postpuberal, que ya tiene los caracteres sexuales desarrollados, el tratamiento va a ser simplemente con hormona gonadotrofina coriónica humana, 250 unidades internacionales 2 veces por semana, y lo mismo, seguimiento con testosterona y con el espermograma para ver los parámetros seminales. También está descrito el tratamiento con hormona liberadora de gonadotrofina, pero la realidad es que no mostró beneficios respecto a esta terapéutica y es más caro. Todos este tratamiento son con aplicaciones subcutáneas. Por otro lado, cuando hay trastornos asociados con hiperprolactinemia, siempre es importante, como dijimos, suspender el fármaco que podría estarlo produciendo. Por ejemplo, como dijimos, algunos antihipertensivos como el verapamilo, los inhibidores de la recaptación de serotonina, las benzodiazepinas, ¿sí?, entre otros. Es importante suspenderlo, y lo mismo, ni hablar, si evaluar la necesidad de solicitar una resonancia como para ver la presencia de un adenoma hipofisiario, que después se verá eventualmente si se necesita o no una resolución quirúrgica, pero siempre tiene que estar asociado con agonistas dopaminérgicos. El que se utiliza es la cabergolina de 0,25 a 2 miligramos por semana, tratamiento crónico. Pasando a las terapias empíricas, las llamamos terapias empíricas debido a que se van a indicar principalmente en aquellos pacientes que tienen oligoastenoteratospermia de origen idiopático, ¿sí? En todas estas terapias va a ser importante evaluar a la mujer la reserva ovárica que tenga, ya que nos va a hablar de la urgencia en cuanto a qué tratamiento tenemos que hacer y qué tan invasivos tenemos que hacer. En aquellos pacientes que son jóvenes, que tienen buenas reservas ováricas, se puede iniciar con estas terapéuticas, pero en aquellos que son más grandes, tal vez sea necesario ir directo a un tratamiento de fertilización asistida. Entonces, comenzando con los antioxidantes, sabemos que el estrés oxidativo es el principal factor de infertilidad idiopática en el hombre, que va a alterar directamente la motilidad espermática y la fragmentación del ADN. Hay una revisión sistemática del año pasado de Cochrane que vio que la suplementación con antioxidantes tendría aumento en la tasa de embarazo, en lo que es la natalidad y disminución de la fragmentación del ADN.
La realidad que aclara tanto esta revisión sistemática como la guía europea que no hay estudios de mucha calidad que permitan dar directrices puntuales de cómo abordar estos tratamientos, pero bueno, esta revisión mostraría cierto beneficio. Los más habituales son la L-carnitina, la L-acetilcarnitina, la N-acetilcisteína, el ácido fólico, el zinc y la vitamina E y D, y también la vitamina A. La realidad es que hay muchos más, pero estos son los más habituales. Otra segunda terapia empírica son los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, ¿sí? Lo que dijimos previamente, que el estrógeno va a tener un feedback negativo sobre la hormona liberadora de gonadotrofinas, entonces estos medicamentos van a tener un bloqueo a nivel hipotalámico con el consecuente aumento de la GnRH. Esto aumentaría el nivel hormonal, y una revisión también llevada a cabo el año pasado mostró que tendría un aumento en la tasa de embarazos, en los parámetros espermáticos, principalmente en la concentración y en la movilidad de los espermatozoides, y en los niveles de gonadotrofina y testosteronas séricas. Habitualmente se indican aquellos pacientes que tienen una buena relación entre la testosterona y el estradiol, una relación normal, después vamos a ver bien por qué eso. Y los fármacos más utilizados son el clomifeno, de 25 miligramos por día, y el tamoxifeno, 20 miligramos por día. La realidad es que, como pasó con los antioxidantes, tampoco hay estudios de mucha calidad que puedan indicar bien qué tan fidedignos son estos resultados de los trabajos incluidos en la revisión sistemática. Finalmente, la última terapia empírica son los inhibidores de la aromatasa. Como dijimos, la enzima aromatasa va a metabolizar de testosterona a estradiol. Entonces, este medicamento lo que va a hacer es disminuir los niveles de estradiol y, consecuentemente, inhibir el feedback negativo sobre la hipófisis con el aumento de todas las gonadotrofinas y la testosterona. Esto se va a indicar cuando hay una relación testosterona-estradiol baja, ¿sí? Y los más utilizados son estos dos, el letrozol y el testolactona, que la realidad estos son los que menos se utilizan en la práctica clínica habitual. Habitualmente, tanto los inhibidores de la aromatasa como los fármacos moduladores selectivos del receptor de estrógeno, estos van a estar asociados siempre con algún antioxidante, como la carnitina. Con respecto a los tratamientos quirúrgicos, vamos a tener, como dijimos, el tratamiento del varicocele, que hasta el 35-40% de los hombres infértiles van a tener varicocele, es una patología súper prevalente, y se cree que esto va a producir hipertermia, hipoxia y reflujo de metabolitos tóxicos al testículo, con el consecuente alteración de la espermatogénesis. Y, como dijimos antes, se vio que el tratamiento efectivo va a ser solamente aquellos pacientes que tienen varicoceles clínicamente significativos, y que estos mostrarían mejoría en los parámetros seminales. También hay algunos estudios que mostraron que aquellos pacientes con azoospermia y aumento en la fragmentación del ADN tendrían también beneficios de realizarse el tratamiento quirúrgico del varicocele. Pasando a las obstrucciones de la vía espermática, tenemos obstrucciones intratesticulares que habitualmente son adquiridas, consecuentes de inflamación crónica, traumas o infecciones a repetición. Obstrucciones a nivel del epididimo, que estas son las más frecuentes de todas, conjunto con las del conducto deferente, que también las más frecuentes son las adquiridas, y de estas dos hay que recordar la posibilidad de que no haya ido alguna lesión iatrogénica durante algún acto quirúrgico, y consecuente obstrucción de la vía espermática. Finalmente, podemos tener obstrucciones a nivel de los conductos eyaculadores, que los más habituales son los quistes de línea media, que generalmente son congénitos, pero también puede haber obstrucciones consecuentes a quistes paramediales o intraprostáticos que compriman el conducto eyaculador. Al igual que pasó con la terapia antioxidante, con la terapia empírica, es importante evaluar siempre la reserva ovárica de la mujer y la edad de la mujer y el deseo en general de la pareja, ya que obviamente para todas estas obstrucciones vamos a tener el TS como tratamiento de fertilización. Entonces, en base a la capacidad ovárica y la reserva ovárica que tenga la mujer y lo que quiera la pareja, va a haber cuánto urge hacer un tratamiento definitivo o pasar a estas conductas quirúrgicas como una reanastomosis. Para lo que son obstrucciones intratesticulares, el TS es mandatorio. Para lo que son obstrucciones a nivel de epididimo, vamos a tener la vasoepididimoanastomosis, con una tasa de repermeabilidad del 65 al 85%. Estos pacientes pueden tardar hasta 18 meses en repermeabilizarse, así que hay que hacer seguimientos periódicos con espermograma, también cada 3 meses aproximadamente. Con lo que son los conductos deferentes, vamos a tener la vasoanastomosis, que la tasa de repermeabilización es del 90 al 97%, y esta puede tardar hasta 4 meses en repermeabilizarse, así que lo mismo, hay que hacer espermogramas seriados. Y finalmente, para aquellos que tengan obstrucciones del conducto eyaculador o consecuentes a quistes prostáticos o de línea media, vamos a detener la resección transuretral.
Finalmente vamos a hablar de lo que es los tratamientos de fertilización asistida, que tenemos de baja complejidad y alta complejidad. Los de baja complejidad son principalmente la inseminación intrauterina, que es básicamente la colocación del esperma en la cavidad uterina. Esto puede hacerse con o sin estimulación ovárica, estimulación hormonal, y requiere obviamente un espermograma normal por parte del hombre, trompas de falopio permeables, por lo menos una, ciclos ovulatorios regulares, ya que en ese momento va a ser cuando se coloque el esperma intracavitario, que esto puede ser con o sin estimulación hormonal, y en mujeres menores a 40 años. Se vio que la tasa de embarazo global con esta técnica es hasta 12%, y esto no está indicado o no se sugiere hacerse en pacientes hombres que tengan infertilidad idiopática. Pasando a los de alta complejidad, tenemos la fertilización in vitro. Inicialmente se comienza con una hiperestimulación ovárica hormonal para realizar el reclutamiento de ovocitos. Estos van a ser guiados, evaluados mediante ecografías transvaginales, y una vez que se llega a la maduración del ovocito, se va a hacer una punción aspiración ecoguiada, en el cual se va a tomar un ovocito y se va a colocar en una caja de Petri durante 2 o 3 días en incubación con el esperma procesado. Una vez que pasó este tiempo, se va a colocar intrauterino, y la tasa de embarazo global con este método es del 35%. Esto no estaría indicado en mujeres que tengan infertilidad idiopática también. Por último, dentro de los tratamientos de alta complejidad tenemos el ICSI, el Intracytoplasmatic Sperm Injection, que es el depósito de un espermatozoide puntual en un ovocito. Primero se realiza una remoción mecánica o química de la corona radiada, y luego con una pipeta se va a aspirar el espermatozoide por la cola y se va a colocar a través de la zona pelúcida intracitoplasmática. Obviamente, este método es independiente de la capacidad funcional del espermatozoide, es decir, no importa la morfología ni la movilidad, puntualmente importa, digamos, la calidad del ADN que tenga. La tasa de embarazo global con este es similar a la de la fertilización in vitro, que es del 35%. Acá les dejo un cuadrito de la guía europea, en el cual muestra las indicaciones tanto del ICSI como de la fertilización in vitro, según la infertilidad masculina. Vemos que está siempre indicado el ICSI, salvo en aquellos pacientes que tienen oligoastenoteratospermia moderada, teratospermia sola, o en aquellos pacientes que tengan trastornos en cuanto a la presencia de anticuerpos antiespermatozoides. Finalmente, para concluir, me gustaría decir 3 mensajes que me gustaría que se queden de la charla. Principalmente, la importancia de identificar las causas de infertilidad del paciente, es decir, principalmente aquellas que son reversibles para lograr un tratamiento oportuno, y tener en cuenta que hay ciertas patologías subyacentes que pueden estar presentándose con infertilidad, y también la importancia del tratamiento, de la evaluación a la pareja, ¿sí? Evaluar la reserva ovárica que tenga, la edad que tenga, y obviamente el deseo que tienen como pareja. La importancia de lo que es la anamnesis, el examen físico y el espermograma. Como dijimos, vamos a necesitar un montón de estudios diagnósticos para poder llegar al diagnóstico definitivo que esté produciendo la infertilidad, pero la realidad es que con estos 3 ya se pueden separar las aguas y hacer un algoritmo de diagnóstico en el cual nos va a ayudar a identificar bien qué estudios vamos a pedir a continuación. Y finalmente el tratamiento oportuno, con esto lo que me quiero referir es la importancia de evaluar a la pareja en el sentido de, teniendo en cuenta la reserva ovárica y la edad de la paciente, qué tan urgente sea el tratamiento y qué tan invasivos vamos a tener que hacer, como por ejemplo, como dijimos previamente, la posibilidad de tratar con una terapia antioxidante o la necesidad de ir directamente a una técnica de fertilización asistida. Muchas gracias.